Bienvenido a Opinión Independiente. Fíjese que en esta ocasión tenemos un programa de lujo para usted porque sé que le va a interesar mucho el tema bastante relevante para el futuro de todo cualquier mexicano trabajador independiente. Así le doy la bienvenida a la licenciada Rosario. Ella es abogada especialista y asesora certificada en seguridad social y es una de las mayores voces de autoridad por su investigación de los trabajadores independientes y el cooperativismo en México. Bienvenida, licenciada. Gracias por la noche. Así también me complace invitar una vez más a que ingrese con nosotros en su intervención al licenciado Armando Galván. Él es contador público, especialista en planificación y el mayor referente en México con 38 años de experiencia en el rubro de la seguridad social y hay que decirlo, ha ayudado a miles de personas. Bienvenido, contador. Muchísimas gracias. Por otro lado, una de sus primeras intervenciones con nosotros, y bienvenido sea usted, el doctor Carlos Orozco. Él cuenta con doble doctorado, él es de los pocos doctores en ciencias de lo fiscal y es egresado de la Barra Nacional de Abogados, ex supervisor de auditoría fiscal por parte de la Federación en su parte del SAT. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y por último, pero no menos importante, el contador Iván Martínez. Él es contador público y exfuncionario notable, auditor de la Federación en el SAT con especialidad en personas físicas. Bienvenido, contador. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues yo quiero comenzar preguntando a esta mesa justamente lo que refería en un inicio en mi intervención. Contador Armando, ¿cree usted que ya sea la solución definitiva para el gobierno federal el acercar a la seguridad social a todos los trabajadores independientes con este programa piloto? Me parece que sí es una solución, pero que tiene todavía mucho que mejorarse. Hay algunas cosas que no están muy claras, hay ciertas interpretaciones que pueden ser a favor o en contra, pero en términos generales se me hace un gran acierto porque había mucha gente, muchos mexicanos que por la edad ya no tenían conservación de derechos y para no simular pues estaban atorados, no encontraban una solución. Me parece que es bastante buena, aunque, repito, mejorable. Y para eso, licenciado Rosario, le pregunto entonces, ¿qué es este programa piloto que denominan como un sistema simplificado para acceder al régimen obligatorio? Ok, bueno, primero me gustaría aclarar que no es ya un programa piloto, ya es como tal, forma parte del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, ya es un nuevo esquema de aseguramiento, pasando la prueba esta piloto como tal, se vuelve un esquema nuevo de aseguramiento. Es un esquema voluntario de aseguramiento para trabajadores independientes en régimen obligatorio. Y pues sí, como dice el contador, es interesante cómo se puede hablar al respecto porque no es régimen obligatorio, está en el artículo del que ya se habla del régimen voluntario, no régimen obligatorio, y tiene muchos puntos que deben ser analizados de manera muy puntual. No es tan sencillo aclarar y decir, sí, esta es la solución absoluta para todo lo que como trabajadores independientes, quienes somos trabajadores independientes, necesitamos en materia de seguridad social. Es lo que yo puedo apuntar en este momento. Contador Armando, entonces, ¿cuáles son los beneficios puntuales del programa que acerca el Instituto? Bajo mi punto de vista y considerando solamente que un trabajador, bueno, aquí hay dos tipos de trabajadores independientes, el joven, que tiene necesidad principalmente de servicio médico, y está la persona que ya por la edad necesita recuperar su conservación de derechos para pensionarse. Entonces son dos grupos diferentes, con intereses diferentes, pero en lo que a mí respecta, pues, principalmente por la gente que se va a pensionar, a mí me parece que el principal beneficio es ese, que tienes el acceso, porque desgraciadamente la ley del Seguro Social, la del 73, mencionaba que para poderte pensionar tenías que estar en conservación de derechos, y si las empresas lo están despidiendo a los 50, 55 años, o 45 años, 40 años, pues entonces no llegamos a los 60 años con conservación de derechos. Pero también la ley del Seguro Social nos dice claramente que no debemos, que en la recuperación de los conservación de derechos no debemos de caer en actos de simulación. Entonces el mismo mexicano dice, pues ¿qué hago?
Por eso pienso que es una muy buena medida para las gentes que se van a pensionar. Y para los más jóvenes, pues el servicio médico, como lo vamos a ver más adelante, pues con unos asegúnes, pero pues también tiene ese beneficio, además de acumular semanas para los de la ley 97 al final de cuentas, y que puedan juntar las 1000 semanas o lo que necesiten para que a futuro también se puedan pensionar. Que hay que mencionar que también es para todos los beneficiarios. O sea, Para todos, así es. Sí. Pero, sin embargo, entonces podemos ver que incluye los 5 seguros, porque hace referencia justamente a esto, ¿no? Que incluye los famosos 5 seguros, pero no es que tengamos acceso a todos los seguros, porque no es régimen obligatorio, como comentaba el licenciado. Correcto. Incluye los 5 seguros del régimen obligatorio, pero con las normas que aplican para un régimen voluntario. Y una de las más importantes es el tiempo de espera para atención de enfermedades. Es también el hecho de que si yo tengo una enfermedad preexistente, no debiera solicitar ese ingreso, porque me expongo a que ya estando afiliada, si yo requiriera para pasado mañana, para el mes que entra, para el próximo año, un trasplante, riñón, atención médica por enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como VIH, SIDA, como SIDA, o sea, VIH positivo, SIDA y demás, no están siendo admitidos porque forman parte de ese catálogo de enfermedades que son privativas de ingreso o bien del catálogo de enfermedades que si ya las tenemos vamos a tener que esperar más tiempo que en un régimen obligatorio para ser atendidos. Sí, los incluye los hijos, sí, sin duda. Tengo derecho a cotizar para una pensión, sí, por supuesto. Tengo derecho a que mi familia sea atendida, sí, claro, por supuesto, siempre y cuando, ojo, estas mismas características, hablando del servicio médico. Pago de incapacidades, sí. Riesgo de trabajo, como no. Maternidad, sí, con el tiempo de espera que es superior al de régimen obligatorio. Sí debemos entender, esta es una de las situaciones que a quienes se dedican a la seguridad social como el contador tienen muy claro, o sea, debemos entender que hay una gran diferencia entre ser régimen obligatorio y ser régimen voluntario. Y una de ellas que me gustaría que tocáramos es la continuación voluntaria en régimen obligatorio, que es la modalidad 40, que todo el mundo normalmente lo conocemos así, pero es eso, continuación voluntaria en régimen obligatorio. Y Que pues, toda la gente entiende eso para pensionar. O sea, yo utilizo la modalidad 40 para poder escalar mi pensión. Exacto, para que pueda tener una pensión más alta. Es como una herramienta de inicio creada para seguir cotizando, para seguir acumulando semanas, para poder aumentar el importe de mi salario base de cotización. No tengo derecho a servicio médico, no tengo derecho a atención médica de ninguna manera, pero insisto, se está cotizando, pues. En algún momento se pueden sí activar los seguros de atención médica, sí, por supuesto, porque si, por ejemplo, Rosario está en modalidad 40 y luego se accidenta, primero, pues estabilizamos más o menos la salud y luego vamos al seguro que nos dictaminen que ya hay una incapacidad y entonces tengo derecho al pago de mi incapacidad y se activa el seguro de atención médica. Es así como funciona. En su momento, si yo quisiera ya pensionarme, bueno, cumplo los requisitos y solicito mi pensión y vamos, se activa el derecho de atención médica. Son todos esos tiempos de espera que debemos ir aguardando para que se vayan cumpliendo el acceso a este derecho, luego a este otro, luego a este otro. Entonces, cada quien, las características de cada persona hacen que sus requerimientos y sus beneficios y demás sean únicos. Podemos ser muy parecidos en muchas cosas, pero son muy diferentes en muchos sentidos, aun cuando tengamos prácticamente las mismas características.
O sea, no hay una fórmula mágica que nos aplique a todos. No. Sin embargo, este esquema sí implica o pretende el hecho de que hacerlo general, ¿no? Toda la parte de la inscripción en materia de seguridad social, cosa que me parece muy interesante. Pero entonces hablamos de incompatibilidades. ¿Es posible para nosotros como trabajadores independientes poder tomar la modalidad 40 para incrementar mi pensión, poder cotizar más semanas y más tiempo y estar protegido al mismo tiempo con este esquema, contador Armando? Bajo mi punto de vista, no. Lo hemos manejado en todas las charlas que tenemos, en videos y demás. Yo sigo pensando que no. Precisamente porque es una contratación de algo voluntario, que aunque vas al régimen obligatorio, pues es voluntario, al final de cuentas. Y cuando vamos a contratar la modalidad 40, pues habla de que debemos de venir primero de un régimen obligatorio. Y hay más, por ejemplo, yo recuerdo que en una resolución del Consejo Técnico Regional de Michoacán negaron esto porque el Seguro Social dijo las semanas son incompatibles. La del régimen obligatorio con el régimen voluntario. ¿Por qué? Porque uno eres subordinado y el otro es voluntario. Tú no puedes pasar a la modalidad 40. Entonces, por eso pienso, bajo mi punto de vista, que no es posible entrar de la modalidad 10 trabajador independiente a la modalidad 40, porque además va en riesgo un capital económico muy grande de las personas que hacen un gran esfuerzo para que al final de cuentas, justo cuando te vas a pensionar, el seguro diga, no debiste haber hecho esto. Entonces, yo cotizo y a mí me van a dejar cotizar en esta modalidad voluntaria, ¿sí? Para el tiempo que yo quiera, el monto que yo quiera, que es un tema que ahorita vamos a tocar, muy interesante, pero me van a dejar cotizar. Ingreso después a modalidad 40 y en modalidad 40 también me van a dejar cotizar. Sí. El problema, entiendo, viene al momento de nosotros pedir la pensión. Y posiblemente en algunas subdelegaciones, utilizando algún criterio, se otorgue la pensión. Pero eso no es garantía. Si se lo dieron a él, no quiere decir que me lo vayan a dar a mí. Cuando el seguro me diga, tú no, yo no puedo alegar una ilegalidad porque yo interpreté mal. Y es ahí donde entro con la pregunta, mi estimado doctor. ¿Qué representaría el hecho de que haya esta incompatibilidad y el hecho de que incluso me pidan tiempos de espera en esta modalidad voluntaria para poder cotizar? ¿Implicaría algo que yo pueda defenderme en contra del instituto como persona física? Bien, mi comentario antes que nada en relación a esta nueva modalidad, sin duda es un avance por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social, esta incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social y aparte de las personas trabajadoras independientes por cuenta propia. Yo creo que esto es lo atractivo que hoy en las redes sociales se está escuchando y se está esparciendo, y creo que es un avance sin duda de la Administración Pública Federal el poder atraer más beneficiarios del Seguro Social para incrementar la captación de cuotas sobropatronales, como ya lo comentaban hace un rato la licenciada y el contador, en relación de que había muchas personas que estaban siendo afectadas en retomar tanto el seguro como una pensión, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí trae algunas repercusiones o algunas cuestiones que al menos no están claras en las reglas, en el reglamento, en la propia ley, ¿no? Estas cuestiones que han referido hace un rato el contador Armando, que dejarían en estado de indefensión a la persona que pudiera llegar a cumplir ciertas semanas según su constancia, ¿verdad? Y que al momento de querer iniciar la pensión, pues no pueda realizarlo por la incompatibilidad que pueda haber, dado que si bien existen los instrumentos legales en el reglamento, en la propia ley, sin embargo del propio marco jurídico como tal, se desprende que no podrían tramitarlo como tal, dado que así lo establecen las reglas previamente, antes de que se incorporaran, antes de que se inscribieran, ¿no? Esa es la cuestión que debe tener mucho cuidado al momento de tomar una decisión de tomar esta opción o bien otras que establece la propia ley, ¿no? Entonces, de momento podría ser algo interesante el hecho de que yo como trabajador independiente, o sea cual sea mi situación laboral, pueda yo ingresar a cotizar a lo que serían los 5 seguros con ciertas restricciones, que es lo que hay que decir, ciertas restricciones,
y hay que decir también una probable incompatibilidad del día de mañana para una expectativa de derecho para pensión. Y es que también hay que comentarlo, contador Iván, el hecho de que esta modalidad está hecha justamente, como bien lo decía el doctor Orozco, como un esfuerzo en tema de recaudación. Al final del día lo que la autoridad necesita, llámese en este caso el IMSS, es recaudar, ¿verdad? Entonces por eso abre la puerta para la recaudación, pero no garantiza ninguna expectativa de derecho. Es correcto. Aquí hay que recordar que, bueno, el gobierno federal desde el anterior sexenio hay muchos programas sociales. Entonces lo que ahorita quiere es recaudar, porque si está ahorita en una situación financiera que pues no le alcanza todos esos recursos para cubrir todos esos programas sociales. Entonces ahorita lo que quieren este gobierno es recaudar. Solamente les voy a dar cierta información que, bueno, sí es preocupante. Hay que quitarnos, para empezar, hay que quitarnos de todos esos mitos en el de que yo no pago impuestos. Aquí todas las personas pagan impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque quien paga los impuestos son los consumidores finales. Yo voy a la tienda, compro una Coca-Cola y yo como consumidor final, pues voy a pagar ese IVA y ese IEPS de ese producto como tal. Entonces, viéndolo desde ese sentido, todos los mexicanos pagamos impuestos. La misma Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo 31, fracción cuarta, nos dice que todos debemos contribuir al gasto público del país. Entonces, siguiendo esta misma línea de pensamiento, ahorita con toda esta parte que estamos hablando acerca de la modalidad 10, ¿qué es lo que pasa con esto? Vamos a recordar que la reforma hacendaria, que fue en 2014, por ahí se modifica. Hay que acordarnos que antes existían los repecos, los famosos pequeños contribuyentes, que eran todas estas tienditas, todas estas personas que obtenían ingresos muy bajos, pero pagaban una cuota muy baja. Entra la reforma hacendaria en 2014 y ya no son repecos, ya son RIF, régimen de incorporación fiscal. Tuvieron muchos beneficios. Uno de sus beneficios es de que iban a pagar poco impuesto, de que iba a haber una condonación de ISR que iba a ir desde el 100% al 10% como pasará los años. Este programa duró 10 años, entró en vigor en 2014 y feneció en 2024 como tal. Pero por ahí de 2022, las autoridades hicieron algo un poco fuera de común. Hicieron otro régimen de personas físicas, el famoso reciclo, que ese reciclo tiene otra forma de tributar, pero finalmente lo que hizo el gobierno con los repecos fue atraerlos, los atrajo, les dijo, ¿saben qué? Sus declaraciones van a ser bimestrales, entonces les endulzo el oído y los atraigo. Ya una vez que los tuve en mi base de datos, ya los jalo a otro régimen, que es el famoso reciclo. Ya estando en reciclo, ahí tienen otro tratamiento. Entonces sí van a pagar un poco más impuesto. Entonces esta es la manera en que el mismo gobierno federal empieza a jalar a todas esas personas físicas. Y yo estoy hablando de personas físicas en general, pueden ser trabajadores independientes, prestadores de servicios, personas que se dedican a arrendamiento, todas aquellas personas físicas que obtengan una actividad económica. Entonces es la forma en que los jala para empezar el gobierno empieza a recaudar cada día más con esta parte. Ahora bien, entrando en materia ya en cuestión de trabajadores independientes, les voy a pasar un dato muy alentador, ¿sí? En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en materia de recaudación, recaudó el 16% más que Enrique Peña Nieto. Todo el mundo sabemos que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ese dato, esa recaudación le pegó mucho a muchas personas, tanto personas físicas como personas morales. Bien, entendiendo esa parte de la recaudación, licenciado, entonces lo que comenta el contador Iván es, ¿este esquema está creado entonces para que yo como trabajador independiente tenga que pagar impuestos? Sería mirarlo, sí, a que vayamos todos hacia la formalidad. En cuanto al SAT, es ilusorio pensar que en el programa piloto era obligatorio, realmente era obligatorio, que estuviéramos dados de alta en el SAT, que declaráramos un régimen fiscal, inscritos en un régimen fiscal.
Y no solamente tener una constancia de situación fiscal, que podemos o no estar inscritos en un régimen fiscal para que entendamos ese concepto, sino que debíamos, al final, estar dados de alta en un régimen fiscal en el que hiciéramos declaraciones de acuerdo con el que estuviéramos en el cajón en el que nos estuviéramos colocados. En el caso del Seguro Social, bueno, es una autoridad fiscalizadora. Por supuesto que la idea, por eso es que hablamos de recaudación. Son interesantes los números que ha contado Iván, y yo quisiera hacer ahí una reflexión rápida. Estamos hablando de que para todo este tipo de programas, de reformas y demás, se hacen estudios actuariales que permiten saber si en una proyección futura vamos a tener la solvencia económica que se requiere para dar cumplimiento con todas las obligaciones que en este caso como institución el IMSS tiene. Bueno, han habido por ahí, y lo cito como tal, alguna noticia que pueden o no ser rumores, pero que ya están cuestionando la viabilidad económica de este esquema nuevo de incorporación. Y con esto, retomando ya lo de sí estar dados de alta, sí pagar impuestos, sí, al final, como ya se mencionó, todos pagamos impuestos. Pero además de ello, es estar pagando impuestos en cuanto a mi formalidad en la labor económica que realizo, y está bien, o sea, todo eso está bien, ser parte, formar parte, ya crear ese cambio hacia una cultura fiscal sana y demás, por supuesto que sí, o sea, de ahí vienen obras, de ahí vienen mejoras en cualquier tipo de infraestructura, en todas las áreas que el gobierno tiene obligación de cubrir. Y que nosotros disfrutamos. Y que nosotros, bueno, sí, claro, tenemos por eso una cantidad de distracciones y de colegios y de escuelas y de un servicio de seguridad social, tanto para quienes son trabajadores y que van hacia el trabajo con una empresa privada que tiene la obligación de darlos de alta, y que si tocamos eso rápidamente, bueno, es el artículo 12, fracción primera, iniciativa privada, tiene su patrón, la relación laboral, es decir, tengo un contrato firmado, hay una nómina, se pagan impuestos y este tipo de cosas, y también el mismo tratamiento para los socios de una sociedad cooperativa, y por último también para los trabajadores del hogar. Eso fue uno de los últimos logros que se tuvieron en ese sentido, y que pues también es un tema interesante, y prometo que interesante, insisto, para abordarse en un análisis así como este. Tanto sus antecedentes, su logro y el cómo se está dando. Este también ha servido en su momento, y ya no tanto ahora, con la llegada de este nuevo esquema de incorporación voluntaria, para que se den actos de simulación ante el instituto, porque pues era como sencillo decir, sí, yo soy cuidadora, sí, yo soy chofer, cuando realmente no trabajas eso. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, volviendo y cerrando, en efecto, desde mi punto de vista, sí es un tema de llevarnos hacia la formalidad, que me parece bien, me parece interesante, pero que sí lleva todo un desarrollo. No podemos, todos estos son trabajadores independientes y todos estos son informales, y pasarlos al carrito de la formalidad de la noche a la mañana. Es complejo, son características muy distintas, igual en cada uno de los casos, que a lo mejor, y sí, cómo no, bajo condiciones idóneas, sí que por supuesto vale la pena que se lleven hacia la formalidad y que se incorporen en algún tipo de régimen fiscal. Sí, yo quisiera nada más agregar ahí que efectivamente hay que distinguir dos cosas. Nosotros como público consumidor
pues sí pagamos el IEPS y el impuesto del IVA. Pero hay infinidad de contribuyentes en informalidad. Muchos sí apenas sobreviven, pero muchos son grandes contribuyentes, los de la central de abasto. Sin duda. Entonces, como todos estamos obligados a pagar impuestos, el impuesto a la renta, que es el impuesto a la ganancia final que tenemos, no se está enterando como debía. Por lo tanto, el hecho de que la autoridad haga esfuerzos unidos, por un lado está el SAT, por otro lado está el Seguro Social, me parece a mí que a largo plazo o a mediano plazo las dos autoridades van a tener esa, como resultado final, jalar a casi todos a la formalidad para que paguen por lo menos algo. Y que precisamente ese dinero que hoy no se paga sirva para todas, para darle más viabilidad a los proyectos, sobre todo a las pensiones. Y hablo de las pensiones porque las pensiones no se puede ver como un dinero que se tira a la basura. El que hoy está pensionado fue joven y contribuyó al desarrollo del país. Justo es, y además está en las leyes respectivas y en los convenios internacionales que tiene México vinculantes en materia de seguridad social y atención al adulto mayor. Entonces, tienen derecho a una vida digna, pero en un momento dado, para cualquier país, el problema es el dinero. No alcanza para todos. Entonces, en el hecho de que los que tienen la cultura de no pagar y que en un momento dado la autoridad busque la manera de hacerlos pagar, bueno, le da más posibilidades para que todos los mexicanos que llegan a la edad de la pensión no la vean como algo que se va a perder porque no hay dinero. Doctor. Sí, en mi opinión muy particular, régimen de incorporación voluntaria se entiende la benevolencia de agregar a aquellas personas que por su propia cuenta tengan la posibilidad de pagar las cuotas y tengan todos estos derechos que contempla la ley del Seguro Social. Sin embargo, considero que esto aumentaría la informalidad, hace una invitación a la informalidad de aquellas personas que no han querido o no lo han deseado por cuestiones económicas, políticas, por lo que sea, de estar en la formalidad. Esto es un régimen que te permite seguir estando en la informalidad, dado que, como lo decía la licenciada hace un rato, cuando fue prueba piloto, exigía que la persona se diera de alta, diera de alta en el SAT para tenerla identificada, a lo mejor no como obligado con alguna obligación en algún régimen para tributar. Sin embargo, hoy en día las recientes reglas o las reglas publicadas en mayo del año pasado, de 2024, nos invitan a que no es necesario a que te tengas que dar de alta en el SAT para que puedas pertenecer en este régimen. Luego entonces esto te da pauta a que cualquier persona con su CUR, su identificación, un comprobante y una manifestación de que desea participar en este régimen, pues siga permaneciendo en la informalidad. Luego entonces, como decía el contador Iván, va a llegar un momento, y lo prevé las propias reglas, el propio mecanismo, de que el Seguro Social tiene que proteger su sistema financiero, ¿no? Y pueda activar algún mecanismo para poder contrarrestar esta situación. ¿Cómo? Bueno, hace un rato comentaba el contador, de que sea a través de los convenios de colaboración administrativa que se tienen entre las instituciones IMSS y SAT, de que se pueda conocer de qué personas sí están evadiendo un ingreso, no para el Seguro Social. Nos queda claro que esto no es para recaudar un impuesto, no es una facilidad muy amplia. Sin embargo, el traslado de la problemática futura que pudiera haber hacia la persona física en un tema fiscal, ¿no? En el tema de seguridad social, ya lo vimos, tiene sus aristas. La verdad es que la norma no es muy clara en ese sentido, pero en materia fiscal sí podría traer alguna cuestión específica y en particular de una defraudación fiscal
como la cuestión de no declarar el impuesto. Si bien es cierto, son aquellas personas físicas que pensemos en aquella madre de familia que sus hijos están en el extranjero, le proveen de recursos, usan una cuenta bancaria de una persona física establecida aquí en este país, que los ingresos pueden venir de cualquier parte, sin embargo, pueden caer en una persona física y luego caer en una discrepancia fiscal. Hoy es muy sabido, los programas sociales exigen una gran cantidad de ingreso al gobierno federal para que pueda hacer frente a estos programas sociales que se han prometido en este nuevo sexenio, a lo que nos llega a ver que los próximos a cautivar son las personas físicas y que una mejor información que las personas que están identificadas, por lo menos no con un RFC en lo sucesivo, pero sí aquellas personas que tienen un número de seguridad social, que tienen un domicilio, que tienen un nombre, que tienen o que van a tener una pensión, para poder identificar cómo están fiscalmente hablando, ¿no? Las propias reglas, el propio reglamento nos establece que la autoridad fiscal tiene facultades para poder revisar si lo que se está manifestando es correcto, ¿no? Entonces, entendemos la intención del Seguro Social en querer agregar a las personas. Sin embargo, deja una ambigüedad en ese sentido para aquellas personas que invite a que no tengas un registro federal de contribuyentes y luego entonces pues no sea importante no pagar impuestos, ¿no? Yo creo que eso hay que reflexionarlo y pensarlo. Me gustaría, a partir de la reflexión, retomando todas sus ideas, que me parece un análisis por demás interesante el que está usted llegando, doctor, pero hay que mencionar que el Seguro Social nace en 1943. Y en su momento platicábamos con la licenciada, nace como eso, como una compañía de seguros al final del día, de manera estatal, ¿sí? En donde el gobierno federal dice, bueno, tú como patrón tienes la obligación de darle a todos tus trabajadores diversas situaciones de beneficios, que son los famosos 5 seguros que todos nosotros conocemos, pero que a la gente en realidad le interesa o crédito de vivienda, o atención médica, o pensión, que creo que ha ido del menos al que más les interesa en determinado momento. Sin embargo, ustedes se acordarán que desde el 43 hasta por ahí más o menos de los 90, la vida era maravillosa con el instituto, porque todo era recaudación. La carga impositiva de las pensiones, o sea, al momento de estar pagando, pues no representaba una situación que a ellos les afectara de manera directa, sino es a partir de los 90 en donde empezamos a ver este tipo de noticias fuertes, en donde el Seguro Social, el Instituto Mexicano de Seguro Social, se ve en grandes complicaciones fiscales y financieras sobre todo. Entonces, creo yo que es de rescatarse justamente el análisis, como usted lo está abordando, doctor, retomado de las ideas de la licenciada justamente, en donde se plantea que este nuevo paradigma que ellos manejan, pues sí, si bien es cierto, a ellos les interesa porque necesitan para todas las pensiones, que por cierto representan el 20% del gasto público, las contributivas y las no contributivas, el 20% del gasto público representativo en el PIB, pues es una carga insostenible. Y hay muchos detractores, y es a donde quiero yo llegar para abrir justamente el debate en la parte fiscal. Hay muchos detractores en donde dicen, pues sí, efectivamente, como lo mencionaba y adelantaba la licenciada, el programa no es viable. Porque aun cuando sean 460 millones de pesos en este momento, a futuro estás tú abriendo, como lo decía el contador Armando, que pues para eso él es el especialista, es una ventana así para una pensión. A lo mejor tú te cotizas en este momento y te puedes pensionar de manera directa, porque es una facultad tuya, es una expectativa de derecho que puedes ejercer. En el momento que tú así lo decidas, te pensionas. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana con todas esas contribuciones y con toda esa gente que al final del día pues deje en su momento ya de recaudarse por medio de su contribución y pasemos a la parte de la erogación, ya sea en cuestiones médicas o ya sea en cuestiones de pensión? Entonces me parece muy interesante el tema, y donde justamente plantearé yo la pregunta, ¿sí? Contador Iván, ¿será que el instituto no está jugando en equipo con el SAT? Porque tienen un convenio de colaboración, y al final del día, como bien lo mencionaba el doctor Orozco, pues se trata de recaudar, sí, lo está haciendo muy bien el instituto, pero el SAT al final del día también va a levantar la mano y va a decir, oye, ¿y qué pasa con el pago de los impuestos que no están viéndose reflejados? Claro que sí, entre varias dependencias fiscalizadoras, tal como puede ser el IMSS, SALA, el Infonavit, hay un convenio que hacen entre estas dependencias, en el cual aquí lo más importante es que tengan a toda esa gente dentro de sus bases de datos para que posteriormente pasen al siguiente proceso. Aquí yo me atrevo a decir
que bueno, si bien es cierto, como comenta el doctor Carlos, que en mayo del año pasado hubo una reforma en donde nos comentaron, ¿sabes qué? Ya no es necesidad de que estés dando de alta al RFC para pertenecer a este nuevo esquema. ¿Sabes qué? Pásale, bienvenidos todos aquellos informales, todas aquellas personas que no están declarando, yo IMSS los acojo, pueden estar conmigo sin ningún problema, pero acá hay otro tipo de consecuencias que a la larga podemos ver. Aquí hay que considerar que todas estas personas que vienen están divididos en dos universos. Esas personas que están dadas de alta al RFC y esas personas que no están dadas de alta al RFC. Las personas que no están dadas de alta al RFC ahorita no tienen ningún problema, pero ¿qué creen? Yo voy a estar inscrito en este programa, pero hay algo donde yo manifiesto bajo protesta de decir verdad que estoy obteniendo ingresos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tú al generar un ingreso ya estás obligado de enterarlo al SAT prácticamente. Entonces, en ese sentido, ahorita no va a haber ningún problema, pero el día de mañana, en 1, 2, 3 años, es donde va a empezar la cacería de brujas. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a salir un poquito de contexto, les voy a explicarles y les voy a dar unos puntos muy reveladores. Hace un par de años aproximadamente, Forbes sacó por ahí una nota en el cual el Fondo Monetario Internacional le dijo a México, oye, te tienes que poner las pilas con tu recaudación, porque a partir de 2025, que ya estamos entrando en este año, tú tienes que recaudar tus impuestos, porque si no, financieramente vas a tener grandes problemas. Ahora bien, el año pasado hay que recordar que ya el mismo SAT emitió el plan maestro. Hay que recordar que el plan maestro solamente lo hacían para los grandes contribuyentes. Por ahí de 2016, 2017 empezó a surgir el plan maestro, pero solamente para grandes contribuyentes. Pero ¿qué creen? A partir de 2024 no solamente es para grandes contribuyentes, ya es para grandes contribuyentes, personas físicas y personas morales. ¡Oh, sorpresa! ¿Sí? Ahora bien, dentro de las actividades que el SAT va a estar monitoreando constantemente son aquellas personas físicas que son asalariadas, simulación de pensiones, ¿sí? Recipos, que es algo que nos atañe ahorita en el debate de esta mesa. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento que está haciendo la autoridad, lo que va a pasar es de que todas esas personas que están entrando en esta nueva modalidad ante el instituto, ahorita no van a tener ningún problema. Pero siguiendo la línea de pensamiento que viene surgiendo el SAT en 2, 3 años, es cuando van a empezar, y yo lo apuesto que van a empezar los actos de fiscalización, ¿sí? Porque... ¿Qué es un acto de fiscalización? Un acto de fiscalización es una auditoría. En términos comunes, es una auditoría en la cual pues, la autoridad hacendaria pues, le hace una revisión de estados financieros, de todos sus movimientos contables fiscales, y en determinado momento la autoridad te puede decir, ¿sabes qué? Tú me declaraste que eran 5 pesos, pero ¿qué crees? No son 5 pesos, son 10 pesos, ¿sí? Entonces tú como contribuyente le tienes que pagar a la autoridad como tal. Ahora, ahí va otro dato muy importante. Por cada 24 centavos que la autoridad invierte, recauda 100 pesos. ¿Sí? Es un dato muy importante. Ahora acá va otro dato más importante. Dentro de personas físicas y personas morales, recauda más rápido de una persona física que de una persona moral. ¿Por qué? Porque una persona física no tiene esa solvencia económica para defenderse, para poder impugnar un medio de defensa, para contratar un abogado que le lleve sus medios de defensa. Porque no se puede resolver una auditoría sin un abogado. Sí, por supuesto. Sí, necesitamos forzosamente un especialista en el cual pueda mitigar ese crédito fiscal. Entonces, la persona fiscal, cuando la autoridad te dice, ¿sabes qué? Este es tu crédito fiscal, hay un procedimiento que se llama acuerdo conclusivo, ¿sí? Todo contribuyente puede acogerse a esa facilidad, al acuerdo conclusivo. Entonces, en el acuerdo conclusivo, ahí te dicen, ¿sabes qué? La autoridad se va a poner muy buena onda, te va a condonar tus multas al 100%, no hay ningún problema. Es más, te da hasta 36 parcialidades para que le pagues.
Entonces, en ese sentido es de que las mismas personas físicas, ya teniendo esa oportunidad, pues aprovechan, porque está en juego su patrimonio, está en juego sus cuentas bancarias, todo su patrimonio que forjaron durante toda su vida laboral. Entonces, la autoridad ya se está dando cuenta de eso, que ella está recaudando más rápido de una persona física que de una persona moral. Una persona moral son varias personas que hacen una empresa, entonces tienen más recursos económicos en el cual sí ya pueden contratar un abogado, un despacho de abogados, donde les lleven esos medios de defensa. Entonces a la autoridad le va a costar un poco más de trabajo recaudar. Entonces en este sentido, por eso es de que se va a ir más a las personas físicas. Y ahora, volviendo al tema de todos esos trabajadores independientes que están en la informalidad, entonces acogiéndose a este nuevo régimen, la famosa modalidad es que pueden entrar en ello, deben de tener muchísimo cuidado, porque me están manifestando que están obteniendo ingresos. Entonces, lo que quiere el instituto y lo que quiere el SAT es tener a los contribuyentes en una base de datos, para posteriormente, digamos que el segundo paso de ese plan es decir, ¿sabes qué? Ya que está el contribuyente en la base de datos, ¿qué crees que les puedo decir? ¿Sabes qué? Puedo decirles que ya es obligatorio que se den al RFC. Eso puede pasar en un par de años. No estoy diciendo que va a pasar ahorita, ¿sí? Sino en un par de años. Lo que quieren es ya tenerlos en esa base de datos para posteriormente empezar a hacer esas auditorías. Que muy interesante el hecho, porque los tienes en la base de datos ya contenido con ingresos primero, antes de siquiera tener el RFC. Claro. Pero el Instituto Mexicano del Seguro Social va a tener que pasar esa información al SAT, ¿me explico? Y va a decirles, bueno, mira, fulano de tal, con este RFC, lo tenga o no lo tenga, pero ya me declaró estos ingresos. Así. Entonces, al final del día, pues como bien lo comenta el contador Iván, pues tenemos ese tema de la recaudación que va a estar presente de una u otra manera. Son las famosas letras chiquitas, que nosotros como trabajadores independientes tenemos que estar más que enterados. Y digo, Yo quisiera aquí comentar algo. Retomando las palabras de Iván, en efecto, nosotros para contratar este esquema de incorporación voluntaria, debemos declarar ante el instituto cuál es el importe, el ingreso que tengo mensual, y esto es una declaración que hago ante una autoridad que de buena fe me va a creer lo que yo le diga. correcto. Pero como bien dijo el contador, si yo digo gano 10 y resulta que en mi cuenta hay 20, ya estoy cayendo en una mentira, es un ilícito, de verdad debemos tener cuidado. No se trata de mentir, porque por ahí también hay asesores que han estado usando y recomendando inscribirse a este esquema voluntario de incorporación para aumentar la pensión, y no está mal, solo que ahí ya entramos en unos rollos que sí pueden generar algunas discrepancias fiscales. Que hay que puntualizarlo, y ahí me gustaría justamente mencionarlo. O sea, el sistema que se ha puesto a disposición por parte del instituto es, ok, dime cuántos son tus ingresos de manera mensual, porque incluso también me da la opción no solamente de manera mensual pagarlos, sino de manera semestral o de manera anualizada. Y Que eso hay que mencionar. Oye, que suena bastante atractivo, porque dice, tú puedes, si bien no señalarme qué ingreso tienes, incluso porque ahí viene que sea de voluntario, que puede ser hasta, y viene lo atractivo, 25 veces el salario mínimo. Correcto. Puedes decir, o sea, no darme una pensión con el salario mínimo, si no suena atractivo para alguien que desea o tiene ese propósito de pensionarse, pues pagar un monto de hasta estas veces, ¿no? Entonces, si pudiera generar, como lo dijo el contador Iván, algo interesante, una información interesante recordemos que la discrepancia fiscal es eso, ¿no? Que una persona física tenga más gastos de los ingresos que tiene, al menos declarados a la autoridad fiscal. Entonces, si bien es cierto, el SAT va a decir, bueno, pues si no es un ingreso propiamente declarado ante el SAT, si bien es cierto, es una erogación que realizaste en tu nombre. Correcto. Luego entonces podría resultar interesante para ver qué hay aparte de esa erogación, ¿no?
Aparte, si hay movimientos bancarios a nombre de esta persona, si hay bienes, si hay otro ingreso, si hay otras percepciones que sean susceptibles de poderse revisar. Eso es lo delicado que vemos en este tema. Digo, suena bastante interesante, lo comentaba al principio de mi intervención, que suena interesante que el Seguro Social capte a estas personas que no tenían una oportunidad de poder cotizar y tener todos estos derechos, con las consecuencias o con los detalles que vienen, ¿no? En sí, la seguridad social vienen varias limitantes, como lo podrán checar cualquier trabajador independiente que quiera realizar, puede meterse a las reglas de carácter general y constatar todo esto que se ha comentado en esta mesa de aquellas enfermedades que de entrada no cubren, ¿no? Correcto. Y algunas en que hay tiempos de espera. Si a esto le sumamos esta situación de que suena atractivo, bueno, pues yo voy a pagar una pensión para activarme, pues hasta el tope, ¿no? La cuestión es que es una erogación y es un gasto que no vas a poderlo negar en un momento de un procedimiento, en un procedimiento de auditoría, como lo comentaba el contador, ¿no? Un procedimiento de discrepancia donde diga, yo no te voy a cuestionar si lo hiciste o no lo hiciste, yo doy por hecho, autoridad fiscal, que ya tienes esto, ¿no? Entonces, tengo un domicilio, lo decía hace rato, un nombre, datos, un CUR, donde pueda partir para indagar y que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, identificado plenamente. lo tenga plenamente. Entonces, esas son las cuestiones que se desprenden del análisis que se haga a este régimen, ¿no? Sí. Bueno, para que no estén todos espantados, los que nos están viendo, también hay que decir que el régimen, el reciclo, pues nos da la oportunidad de pagar más fácilmente. Ocupamos un contador, como quiera que sea, sí, pero es más fácilmente porque ya no tenemos que hacer estados financieros. Claro. Y también vamos a pagar, al final de cuentas, cantidades más pequeñas. Entonces, todas las personas que se espanten, ¿debo pagar impuestos? Sí, sí vas a pagar impuestos, pero es que también ganas mucho. De todas maneras, el pago es mejor pagar el 2. no sé qué % máximo que pagar sobre un ingreso, que pagar el 30 o 30 y tantos % sobre una ganancia, para empezar. Muchos de los contribuyentes no tienen la costumbre de pedir comprobantes fiscales deducibles. Entonces, esa facilidad de decir, te cobro impuestos sobre el ingreso, ayuda mucho a las personas. Entonces, no debemos tener miedo de entrarle a la formalidad y de pagar impuestos. Esa sería su recomendación. O sea, totalmente. Podemos ingresar a esta modalidad de trabajadores independientes, pero formalizándonos. Porque la autoridad no me lo pide, el IMSS no me lo pide. No, pero hay que hacerlo como prevención. Ahora bien, efectivamente, yo he visto muchos casos de personas que se han ido a la modalidad y es con topado. Correcto. Por la edad. Entonces, ¿y porque tienen la solvencia? Está bien, nada más aquí faltará de nuestra parte insistir, tienes que meterte a la formalidad para que en un momento dado, cuando el SAT te llame a cuentas, tú le puedas comprobar que cumpliste con todos los requisitos para pagar impuestos. Y termino con lo siguiente, también para que las personas que nos estén viendo y que se están espantando, las personas que sean trabajadores independientes, de lo que marca el artículo 5A, la parte final que dice, o los que puedan pagar, bueno, no hay que preocuparse, simplemente es posible que esa persona, en este caso el papá o la mamá, que es el que está haciendo los pagos, está siendo pues apoyado por los hijos, por el esposo. Bueno, tienen que buscar la forma legal de documentar esa aportación, pero no por eso vayan a tener miedo y digan, mejor no le entro. Claro. Hay que entrarle porque es la última oportunidad que tenemos de tener una buena pensión, o por lo menos una pensión. Y si algo tenemos que hacer dentro de la formalidad, no es complicado. Lo que pasa es que nos cerramos, es tradición en México, sí, que los impuestos se vean como algo kafkiano, como algo espantoso, que si tú cumples es facilito, pero además existen los contribuyentes que también se sienten contadores. Claro. Y que no quieren pagar una... Bueno, el contador fue a la escuela y tiene conocimientos, él nos ayuda a salir de este problema. Entonces, tenemos que cambiar el chip para que todo nos vaya bien. Y es que hay que mencionarlo porque la misma autoridad promueve que no utilicemos un contador. Es correcto, hay que acordar en la reforma hacendaria de 2014, en el cual se modificó el Código Fiscal de la Federación, se modificó la ley del impuesto sobre la renta, pero hay que recordar que el mismo SAT lanzaba muchos spots en el cual decía, ¿sabes qué contribuyente? Yo ya te hice más fácil la plataforma, ya solamente entras, le das a enviar y vámonos. Pero ¿qué creen? No, las cosas no son así.
porque realmente hay muchos términos que solamente lo conoce un profesional. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿qué son ingresos acumulables? Una persona o un contribuyente normal, pues sí realmente no va a saber qué son ingresos acumulables y solamente por practicidad le da enviar. Y entonces, en ese sentido, es donde nos podemos enfrentar con grandes problemas, ¿sí? Entonces, sí se necesita de un contador, claramente que sí se necesita, y yo se los recomiendo a todas esas personas, no solamente a trabajadores independientes, sino a todas las personas físicas en general, que por favor tengan un contador, ¿saben qué? Y todas las dudas muy puntuales que tengan directamente con el contador, porque luego son dolores de cabeza. Cuando empieza una auditoría es cuando te das cuenta y dices, ay, es que hubiera contratado un contador, es que a mí me dijeron que solamente le diera enviar y ya todo estaba precargado en el sistema porque ya existe la contabilidad electrónica. Claro que no. Yo tengo varios clientes de que en sus declaraciones anuales ya está cargado todo en la plataforma, pero no está cargado correctamente. Entonces tú tienes que hacer el trabajo. Voy a poner un ejemplo. Ahorita, ya con la inteligencia artificial, toda esta parte, hasta las máquinas, los robots se equivocan, ¿sí? Y ya me he dado cuenta con estas declaraciones de varios clientes que tengo. Entonces, aquí el consejo es eso: por favor, acérquense con el profesionista de su confianza y pues todas esas También los abogados. Sí, claro. Y me parece interesante lo que están diciendo los contadores, porque puede ser atractivo esta modalidad, pero haciendo transparente. Yo creo que la autoridad podría generar algunas reglas donde ayude de la misma manera a que sea más claro, más transparente para el contribuyente y no le genere una incertidumbre. Sí, En el sentido de que, como lo decía el contador, tan fácil podría ser una salida. Aquellos contribuyentes que están en la informalidad se acerquen a este reciclo, a este régimen que contempla la ley de impuesto sobre la renta y que da facilidades de pago de hasta 2.5% del ingreso que tengas. Y bastante benevolente. Recientemente hubo una reforma en esta ley donde quitó cierta carga al reciclo, a la persona física. Había cargas tan absurdas de forma, del hecho de que salías de este régimen por no haber presentado las declaraciones mensuales, 2 o 3 o más mensuales, la declaración anual, etc. Y se perdía el fondo de este régimen de decir, bueno, con que no rebases los 3.5 millones de pesos puedes estar en este régimen. Entonces, el hecho de incorporarse a un régimen de voluntario ante el Seguro Social no está peleado con tener un control, el apoyo de ciertos profesionistas, contadores o abogados, porque vamos a pensar en una persona que está siendo apoyada por algún familiar y recibe. La ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal es muy claro. Cuando se trata de donaciones, refiere que se necesitan ciertas formalidades. Después de 4,000 pesos ya no es de que te regalo, te dono familiar, mira, el código establece, la ley, no. Hay ciertas formalidades que hay que hacer. Si no lo haces de esa manera, no puedes señalar que es una donación de un familiar directo. Por lo tanto, es sujeto de gravar un impuesto como tal. Eso lo conocemos derivado del desahogo de las revisiones que hacemos, tanto en personas físicas como personas morales, donde le cuestionan a la persona que está siendo sujeta de un ejercicio de facultades de comprobación por parte del SAT, ¿de dónde obtuviste ese recurso? ¿No? Oye, pero me lo dio mi familiar en línea recta, aquí está, ok, sí, pero rebasa y está exento. No, porque es muy claro, el Código Civil Federal, al establecer por qué monto se rebase, tiene que hacerse ante un fedatario público, es decir, tú me regalas más de 5,000 pesos, hay que hacer un contratito donde hay cierto formulismo, donde se señala, yo te dono, tú aceptas esa donación y lo tienes que, además, si se rebasa de los 600,000 pesos que establecen, pesos más que establece la ley, pues los tienes que declarar. Esas son las cuestiones que no vienen claras en esta legislación que repito, no me canso de decir que la intención es buena. Sin embargo, falta un marco jurídico que se armonice con la materia fiscal para que no tenga una contingencia la persona física que opte por esta modalidad.
o bien, como lo decían los contadores, a llegarse los profesionistas para llevar una armonía en ese sentido. Si bien es cierto, son apoyos que no son propiamente de la enajenación de bienes o la prestación de servicios, por el cual deba yo estar en un régimen de la ley de impuesto a la renta, sí tener debidamente documentado que corresponde a un apoyo de un familiar o de alguien, pero soportado debidamente, para que el día de mañana yo no tenga ningún problema. Y esta imagen completa que usted está viendo aquí en casa y que sé que le interesa mucho, la tiene solamente en este programa. Opinión Independiente, que reúne a los especialistas primerizos en esta mesa de análisis que nosotros hacemos, pero es un especialista de lujo y es un formato que sé que a usted le interesa. Y pasando directamente con usted, mi estimado contador, eso justamente iba yo. Me gustan los números. Estaba yo pensando, bueno, a ver, si tú pagas el 2.5% El ingreso, de impuesto a la renta, de 3 millones y medio, pues estarás pagando como al año aproximadamente como 7,300. Uno puede decir, ay, es mucho. No, espérame, pero una persona que tiene un ingreso de 3 millones y medio, considerando un 30% de ganancia, tiene un ingreso mensual de 80 y tantos mil pesos. O sea, sí lo pueden pagar, no se vale decir, no, es que no me alcanza. Más bien, eres muy dispendioso, no eres ordenado, y el primero que sale perjudicado es el SAT, porque no le pagas. Hay que pagar. Y es que hay que decirlo, o sea, no hay de otra manera que al final del día la federación se haga de estas recaudaciones, y no es más que de dos vías: o es por medio de las contribuciones que nosotros hacemos como ciudadanos, o es por medio, pues, del gasto público y el endeudamiento al final del día, ¿no? Entonces son cosas que nosotros no queremos, porque en México tenemos una historia ahí bastante conflictiva con este tipo de situaciones de endeudamiento. Entonces creo yo que toda la gente, desde la administración pasada, que ha tenido bastante precaución en no endeudarse, ha metido este tema de, bueno, te ofrezco esto a cambio de mayor recaudación, tanto para una autoridad como para otra fiscal. Pero fascinante la imagen completa entonces que nos refieren. Adelante, licenciado. Quería acotar algo que comentó de inicio Armando y después el doctor Orozco, y se complementa esa información. Armando señalaba que este nuevo esquema de aseguramiento voluntario para trabajadores independientes se señala que pueden entrar trabajadores independientes o por cuenta propia, sí. Se define el artículo 5A de la Ley del Seguro Social, que es uno, que es otro, bueno, todos los que puedan pagar. O todos los que puedan pagar. ¿Quiénes puedan pagar? Ahí es donde estamos hablando. Digo, o sea, es que a mí me queda claro, pero sí de repente podemos decir como que, ¿qué dijo? Estamos hablando de o quienes puedan pagar, las personas que ya son mayores, que ya tienen 50 y muchos, 60 y muchos, 70 y muchos, que hay que abrir un paréntesis, pueden no aceptarlas en el Seguro Social. Ahí claro, tenemos un tema, inclusive, porque podríamos llegar a hablar a lo mejor de algún tipo de discriminación por edad, por situación médica, como ya mencionamos antes. Pero bueno, retomando esto, o quienes van a pagar. Si yo tengo 60 y muchos, a lo mejor tengo un terreno y que sí que estuve contribuyendo para el día de mañana tener una pensión, y ya con esta apertura que se abre en este nuevo esquema de incorporación, yo levanto la mano y digo, pues que sí voy. Y pienso, vendo mi terreno. Y con eso lo pago. Claro. Y el día de mañana, bueno, pues ya me pensiono. Y no es una pensión no contributiva, es una pensión en la que yo estuve aportando, que yo me he estado ganando, que gané antes y aporté porque trabajé, y ahora otra vez, y me estoy deshaciendo de un bien. O bien, los hijos, claro, lo que comentaban, ¿no? O sea, los hijos que dicen, ok, yo le apoyo a mi papá, a mi mamá, porque me sale más barato que después llevarlo al médico y tal igual. O sea, es un hecho. Así es como vamos manejando. Digo, esto yo nada más quería como que ejemplificarlo, claro, para que nos quedara más claro de qué estamos hablando. Pero estas incompatibilidades y la misma incongruencia o falta de certeza jurídica que nos deja de repente el instituto con esta falta de precisión en el marco jurídico, doctor, la pregunta es entonces clara, o sea, ¿es legal que exista este tipo de sistema y formato voluntario? Sí, sin duda es legal, vamos, la intención, como lo comentaba, y coincidimos todos, es buena. Sin embargo,
obedece a ciertas cuestiones emergentes, considero yo, por parte del Estado de llegarse de recursos, y la cuestión que podría generar un problema, como ya lo comentó el contador Iván, en años posteriores, ¿no? Ya sea para la pensión, ya sea para un tema fiscal. Legal sí, está dentro de un marco legal, está legislado y luego entonces es válido. Que esté debidamente o que no dé, o que dé pauta para que entre otro tipo de legislación como podría ser la fiscal, ese es el tema, ¿no? Entonces, retomando y resumiendo, son 5 seguros, el acercamiento es bueno, todo el mundo estamos en ese mismo sentido, todo el mundo estamos en el mismo sentido de que nosotros como ciudadanos tenemos que contribuir de una u otra manera, eso va a pasar, ¿no? Si usted en casa piensa que de repente por ahí el amigo, el hermano, el conocido que es muy terco, ¿no? Y dice yo todo lo manejo en efectivo y a mí me gusta todo manejarlo en efectivo, ya hay que parar con eso porque va a llegar el momento en el que sí o sí tengamos que hacerlo, pagamos impuestos desde siempre, todo el mundo, el que diga no pago impuestos es una aseveración totalmente errónea. Sin embargo, entonces hay que considerar que este tipo de esquemas, si bien es cierto su intención es buena, así como también es muy buena la recaudación por parte del instituto, cuando menos primariamente, podemos especificar. Necesito sí o sí estar, como recomendación, desmiéntame contador Armando, con una buena contabilidad, con un buen esquema de transparencia y con unas intenciones perfectamente claras, bien asesorado de qué es lo que quiero del esquema, ¿correcto? Es correcto, porque al final de cuentas nosotros en el camino, bueno, finalmente, tomando en cuenta que nuestra especialidad son las pensiones, no podemos darnos el lujo de seguir haciendo cosas indebidas, no porque sea moralista, no, sino que haz lo correcto, porque después te vas a quedar sin patrimonio. En el momento en que seguro te diga no valió, pues ni siquiera la moneda te la vas a poder recuperar, o sabremos cuánto puedes recuperar, en cuánto tiempo y además cuánto le vas a dar al asesor que te va a ayudar. Entonces, y usted es de las pocas voces que ha dicho que la modalidad 40 no es compatible con este esquema. No es compatible, porque lo que hemos mencionado pues, en esta mesa. Y al final, de todas maneras, hay formas de pensionarse. Correcto. A lo mejor. También hay que ser personas ya adultas, pues tener la madurez de aceptar las consecuencias de mi falta de conocimiento en el pasado. De repente queremos buscar algún pretexto para caer en algún ilícito porque supuestamente merecemos más. No, es lo que hay. Entonces tenemos que apegarnos a la legalidad y sacar provecho lo más que se pueda de acuerdo a los datos de cada quien, pero definitivamente sigo yo con mi punto de vista. No es compatible con una modalidad 40 para escalar mi pensión. Sí, para poderme pensionar de primera mano, pero no para escalar una pensión. Puedes pensionarte directamente ahí. Puedes, si estás, por ejemplo, he visto casos de empleados muy útiles en las empresas donde las empresas dicen, no te puedo dar de baja. Correcto. Entonces me dicen, oye, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues pon tu negocio y cotiza como trabajador independiente y complementas, pero sin simular, pues. Correcto. Pon el negocio correcto, aunque lo atienda tu hija, tu esposa, quien sea. No arriesguemos una ley 73 que es una pensión. Por supuesto que sí, pero sí, no, me parece que no puedes pasar de la modalidad 10 trabajador independiente a la modalidad 4. Y aún más, ahorita retomando el tema de la simulación, sí es importante mencionar que uno de los objetivos también del Instituto Mexicano del Seguro Social fue acabar con esa parte de la simulación, que todos estamos absolutamente de acuerdo. O sea, era muy frecuente hace muchos años, pues le digo a mi tío, mi vecino, mi amigo, mi pariente, padrino, lo que sea, que me dé de alta en su empresa, negocio, fábrica, y al rato, por buena gente, por ignorante, por lo que tú quieras, a lo mejor me daban de alta y pagaban más de lo que yo aportaba en algunas ocasiones. En otras, me daban de alta hoy, me daban de baja mañana. Y yo seguía pagando mi mensualidad con ellos, pensando que me iba a poder pensionar. Correcto. Después surgen empresas y pues que sí que yo te doy de alta y anuncios literales, ¿no? O sea, pensiones te doy de alta. Y está bien, pero es absolutamente ilegal porque sí es una simulación. Darse alta a una persona diciendo que es un empleado cuando no lo es. Surgen cooperativas aprovechando esa
esa apertura de la ley y esa obligación que tiene la ley del Seguro Social y también la ley de sociedades cooperativas y lo establecido en la Constitución y en tratados internacionales de que todos tenemos derecho A la a la seguridad social, a la salud. Pero ese era su Y único es un propósito. derecho humano. Solo existían para eso, para que tú accedieras a la seguridad social. ¿Qué cosa? Las cooperativas. Bueno, empezaron a usar, en serio, estuvieron usando y aún se usa con esto, ¿okay? Con ese fin. Y es ahí donde sí hay problemas. Correcto. Se ha escuchado en diferentes foros, en diferentes canales de redes sociales, satanizar y demás, y está bien, hay que señalarlo que no funciona como debe funcionar. Deben existir, claro, es legal, están obligadas, sí están obligadas, pero también están obligadas a dar cumplimiento con su objeto Social, claro. con su objeto social. Eso es lo que debemos cuidar cuando vamos y queremos pertenecer. Los beneficios son muchos, claro que son muchos los beneficios que se pueden obtener a través de una cooperativa y entre ellos está el cumplimiento con esa obligación legal que tienen. Y de ese modo, retomando, es como el seguro también, dice, acabamos en muchos sentidos con esas simulaciones. Y ojo que si ustedes buscan, checan, leen y demás, ellos iban más por esas simulaciones de empresas, de negocios, hasta mencionaba en un principio el tema de los trabajadores del hogar, que bueno, empezaron a darse de alta como trabajadores del hogar, cuando no son trabajadores del hogar, bueno, donde tuvieron esta cabida en el artículo 13 a través del esquema de incorporación voluntaria para trabajadores independientes. Y está súper, pues en serio que sí está bien, pero sí que tiene sus asegúnes, porque en efecto, edades y ya no te recibo, situación médica y ya no te recibo. Entonces, este sesgo son de los temas que abordamos y que analizamos y decimos, hace falta ser más claros y pues cerrar el círculo con esa misma buena intención con la que fue creado para llevar seguridad social a todo el mundo. Pero no es en realidad un punto ahí interesante que acaba de decir la licenciada, o sea, la falta de observancia por parte del instituto en este momento, de supervisión continua por parte del instituto, con todo Armando, no abre la puerta para que, no sé, yo ponga una empresa y mis empleados estén inscritos en esta modalidad de trabajadores independientes. Pues posiblemente sí, pero si tú vas al Seguro Social y les das un dinero, te van a preguntar de qué es, te lo van a recibir, después van a averiguar. Entonces me parece que a ellos no les interesa mucho que las empresas caigan en la simulación o no, porque están aportando. El problema es cuando el pobre trabajador se quiere pensionar. Y en ese sentido, yo he visto también muchos casos de trabajadores del hogar que antes eran gerentes de bancos. O sea, si yo los espanto y dicen, oye, ¿sí sabes planchar? Ahí está una docena, se va a ir con una docena de pantalones de mezclilla, a ver si lo sabes planchar. Entonces, no podemos caer en actos simulados. La Ley Federal del Trabajo ya menciona todo un capítulo para el cumplimiento de la normatividad laboral en materia de trabajadores del hogar y no son fáciles de cumplir. Entonces la gente piensa que está facilito, ¿no? Entonces termino diciendo, también existen dentro de la ley de sociedades cooperativas pues muchos tipos de cooperativas. Sin duda. Entonces, al final de cuentas, atendiendo lo que marca el artículo 12 de la Ley de Seguro Social y también leyendo el artículo 13 de la Ley de Seguro Social también, a mí me parece que la única forma segura y además apegada a la legalidad es que si quieres recuperar tu conservación de derechos te des de alta en una cooperativa que sí esté cumpliendo a cabalidad con la normatividad laboral. No hay otra manera. Todo lo demás tiende a la simulación. Y al tender a la simulación estás en riesgo. No ahorita, sino después. Y es que los actos simulados, doctor, hay que decirlo, puede esto devengar incluso en la parte penal. Así es. Ahorita recordar que el 31 de diciembre del año pasado se reformó el 19 constitucional para considerar que, por ejemplo, las facturas que se emitan y que sean por actos simulados va a darse la prisión oficiosa, es decir, sin derecho a fianza, aventarse todo el procedimiento a las personas que estén involucradas en este tipo de delitos, pues en la cárcel, ¿no? Privados de su libertad.
Eso a eso son cuestiones de simulación que están consideradas como defraudación fiscal en el caso de tanto del SAT como del Seguro Social. Es un tema delicado en ese sentido. Contador Iván, entonces las recomendaciones para una persona física hoy en día, ya bien lo mencionaba el contador Armando, coincide con él en que no son difíciles de cumplir en el tema fiscal y aportan muchos beneficios. Sí, es correcto. Aquí, bueno, de lo que nosotros podemos compartirles a todas estas personas físicas, trabajadores independientes, es de que hay que hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Si tú estás manifestando un ingreso en un documento bajo protesta de vecino, ¿verdad?, es de que sea realmente ese ingreso y a su vez, si tienes alguna actividad económica a lo que tú te dediques, pues declararlo. O sea, no hay ningún problema. O sea, creo que haciendo este tipo de actividades no vas a tener ningún problema. Y es más, acércate a tu contador de confianza, a tu profesionista que tú elijas, y te pueden diseñar una estrategia fiscal y por ahí hasta te pueden, puedes tener hasta un saldo a favor. O sea, pero todo eso Con una buena estrategia. Sí, claro, o sea, por eso tienen que hacer una estrategia. Las estrategias fiscales de acuerdo a las necesidades de cada contribuyente. No todos los contribuyentes son iguales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las necesidades de cada contribuyente, es como le pueden diseñar esa estrategia para que en determinado momento, pues, pudieran obtener un saldo a favor. Y hablando de saldo a favor, esta obtención de saldo a favor no es para todos los contribuyentes, porque si no voy a decir, ¿saben qué? Es que ellos me dijeron que me diera de alta y iba a obtener saldo a favor. No, sí, claro. Son de acuerdo a las necesidades de cada contribuyente. Entonces aquí el deber ser es eso, es realmente todas esas personas que realmente tengan una actividad económica y obtengan un ingreso, que esos ingresos ya sea en efectivo, en especie, o que entran a un sistema financiero, a un estado de cuenta bancario, pues desde ese momento tú tienes la obligación de hacer tus declaraciones, declarar esos ingresos. La misma ley, el mismo código no nos indica. Hay sus excepciones. Bueno, esa persona que es en sueldos y salarios y que gane menos de 400,000 pesos, bueno, ellos no tienen la obligación como tal, pero todas las demás actividades sí tienen esa obligación como tal. Entonces hay que conducirnos realmente para no tener dolores de cabeza el día de mañana. O sea, ya explicamos lo que va a pasar en unos años, ya explicamos que, bueno, todas estas personas que vienen que pueden provenir del comercio informal y quieren incorporarse a este nuevo esquema de IMSS como tal, o sea, sí lo pueden hacer, pero deben de tener mucho cuidado, porque por obtener, empezar a cotizar a una pensión, el día de mañana, eso con el IMSS, pero con el SAT, el día de mañana, pues todos sus recursos, todos sus bienes, pues van a correr el peligro de que bueno, mediante una auditoría, pues el mismo SAT, pues les dé la vuelta de la moneda, es decir, o sea, que bueno, por una parte ya obtuve mi pensión, pero por otra parte ya tengo una auditoría. Entonces creo que hay que poner en una balanza estas situaciones y hay que valorar, hay que hacer las cosas bien, porque de verdad la fiscalización a partir de este año va a estar muy pesada. Se necesita recaudación. Sí, hay mucho gasto público. Sí, más con los programas sociales que ya sabemos, ¿no? Y las pensiones no contributivas, hay que decir. Sí, claro, entonces aquí hay que hacerlo de la mejor manera. Esas son las recomendaciones que... Todo lo que hemos analizado es justamente con base en la modalidad 10, para que esta modalidad, que es mal llamada modalidad 10, ahorita hay que decirlo, esta modalidad de trabajadores independientes de forma voluntaria, es para que usted tenga en claro todo lo que se necesita en una imagen completa y pueda usted acceder de manera tranquila a este esquema. Sin embargo, hay que decirlo, bueno, necesitamos entonces un contador, necesitamos un abogado, necesitamos tener contabilidad perfectamente bien estructurada, destinarle tiempo, tener un poco de conocimientos, porque al final del día la confianza es buena, pero no la confianza ciega, sobre todo cuando se trata de una expectativa de derecho o de mi parte fiscal. Entonces, también hay que mencionar, no es el único esquema, licenciada Rosario, no es el único esquema de cotización, ya lo adelantaba justamente el contador Armando. Es correcto, tenemos, dependiendo de la necesidad, hay diferentes modalidades en el Seguro Social para que nosotros podamos acceder o a la salud y también a que estemos cotizando semanas con el fin en un futuro de podernos pensionar. Y en ese sentido tenemos la modalidad 10 puntual,
que es el régimen obligatorio, artículo 12 del Seguro Social, en sus 3 fracciones que ya mencionamos, o bien trabajo para una iniciativa privada, o soy miembro de una cooperativa, o bien pertenezco al rubro de trabajadores del hogar. Y en régimen voluntario porque yo voy, toco la puerta del seguro y les digo, quiero inscribirme a este o este o este, las diferentes modalidades. Y en esas está el esquema voluntario de incorporación para trabajadores independientes. No es una modalidad 10. La modalidad 10 incluye 5 seguros que cuando yo trabajo para una iniciativa privada o cooperativa o trabajador del hogar, me contrata mi patrón. Correcto. En el caso de la iniciativa privada, porque mis aptitudes son las necesarias para que desempeñe una labor. Es ahí donde está establecida esta relación laboral. En el caso de una cooperativa, bueno, porque formo parte, porque trabajo por mi cuenta, porque tengo las aptitudes, porque es una cooperativa de producción o de consumo o de ahorro, de servicios, exacto. Según sea el caso, en el tema de las cooperativas, este objeto es el requisito que yo debo cumplir para poder acceder. Y en el caso de los trabajadores del hogar y también de las cooperativas, sobre todo las cooperativas, ellos no son patrones. Eso también hay que aclararlo. La ley señala que son sujetos obligados, que son también responsables solidarios de cumplir con lo establecido para trasladar, por ejemplo, las cuotas hacia el seguro social, las cuotas patronales, y que en estos ambos casos, tanto miembros cooperativistas como los trabajadores del hogar son patrones de sí mismos y empleados de sí mismos. Entonces, ellos deben cumplir con ambas, con la aportación de ambas cuotas. Y bien, pasando a lo que son trabajadores independientes, que ya existía en el pasado y se conocía como modalidad 44, sí, con características específicas, y era que no importaba el número de semanas, yo podía estar cotizando ahí 30 años y me iba a pensionar a los 65 con un salario mínimo. Eso es todo, gracias. Así funcionaba, pero ya existía. Se retoma esto, se retoma también la modalidad 35, que también desaparece ahora con el esquema voluntario de incorporación, y desaparece una modalidad más que en este momento se me va, y son 3 modalidades que se unen y que dan cumplimiento y abarcan todo lo que es este esquema de trabajadores independientes en su incorporación voluntaria al régimen obligatorio, y que sí cubre y contiene los 5 seguros de régimen obligatorio, sin duda contiene, pero no es régimen obligatorio. Como bien mencionó Armando en su momento, si fuese régimen obligatorio, estaría en el artículo 12, claro, en una fracción cuarta, qué sé yo, pero no en un régimen voluntario que tiene como norma que se cumpla todo lo establecido tanto en la ley como en el reglamento del Seguro Social, con las características que les aplica por ser un régimen voluntario. Entonces, sí, diversas maneras hay de ingresar al seguro. Sí, claro. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? Hay todo un menú de modalidades y este nuevo esquema de incorporación al que no le han puesto, hasta donde yo sé, un número en una modalidad específica. Correcto. Que se le ha dado el nombre de modalidad 10 y que así lo estamos conociendo, eso es punto y aparte, pero no es una modalidad 10. La viabilidad del programa será observancia de nosotros como especialistas y veremos si sobre todo estos 460 millones de pesos que le representan al instituto con los 730,000 asegurados, que hay que decirlo que no todos son asegurados directos, sino son beneficiarios. Estamos hablando de 469,000 beneficiarios y 223,000 asegurados de forma directa. ¿Será o no un éxito en un futuro? Eso lo hemos nosotros de denostar, pero al final del día creo yo que en casa usted tiene la última palabra para saber si es que esto le atribuye o no
un esquema de beneficios que sea viable para usted, no solamente a corto y mediano plazo, sino sobre todo a largo plazo, que es lo que más nos interesa. Y creo que por eso podemos concluir, estimado contador Armando, que la planificación por medio de un especialista en materia de seguridad social es esencial para nosotros. La planificación es esencial, pero también, no sé cómo, cambiar de equipo. Porque nosotros estamos generalmente, bueno, porque yo todos los días recibo llamadas telefónicas y hay gente que niega la realidad. Entonces hay que entenderlo, estamos en otra época, ya todo cambió. Por cualquier situación que vivimos, bueno, pues no tenemos la mejor opción, pero no podemos nosotros querer ver lo que no hay. Entonces, apégate a la legalidad y adáptate a tu realidad. Aún en esa realidad hay opciones. Y uno de los puntos, creo que siempre, y es uno de los llamados que normalmente me gusta a mí hacer, estimado doctor, el hecho de que nosotros tenemos como ciudadanos de repente esta manía de decir, bueno, los abogados ahí mientras más lejos mejor, y solamente para cuando tengo yo un pleito. Pero también es cierto que la prevención es oportuna y sobre todo yo sí cuento como trabajador independiente con un negocio. Es correcto. Vamos, las leyes como tal están redactadas sí por el legislador, pero quien las interpreta de alguna forma pues son los abogados. No dudo en la capacidad de los contadores, pero quienes tienen un poco más de interpretaciones del alcance de las leyes, sin duda son los abogados. Mi recomendación es, antes de tomar una decisión, pues, se asesoren correctamente del contador, del abogado, de un despacho que proporcione estos servicios de manera conjunta para que puedan tomar una decisión correcta. Como lo decía el contador Armando, es una decisión que va a repercutir en años posteriores, ¿no? Que hablando de la discrepancia fiscal y sobre todo de prevenir el tema en la parte contable, trabajando de la mano con un buen contador Iván, creo yo que es importante el mencionar justamente el tener este plan sano de estrategia fiscal a la medida, hecho pero por especialistas en personas físicas. Sí, tocas un punto muy importante acerca de la discrepancia fiscal, porque bueno, voy a retomar de nuevo a 2014, cuando se viene esta reforma hacendaria. Por ahí se modifica el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el cual nos habla de discrepancia fiscal, pero aquí anexa algo muy importante, también anexa las famosas tarjetas de crédito, que todo mundo, creo que a lo largo de nuestra vida vamos a tener un financiamiento por una institución bancaria, pero sí debemos de llevar debemos tener una buena educación financiera. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito es un préstamo que nos hace la institución financiera a nuestro nombre, no a un nombre de un tercero, a nuestro nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene el hermano, el amigo, el compadre, el cuñado y te dice, oye, ¿sabes qué? No seas malo, voy a sacar mi sala, voy a sacar una estufa, un refrigerador, una pantalla, a veces sin intereses. Entonces uno, por ser buena onda, dice, ahora vamos, acepto. Entonces todos los pagos que tú hagas a tu tarjeta de crédito son a tu nombre, no son a nombre de un tercero, es a tu nombre. Entonces, en este sentido, la autoridad está presumiendo que esos ingresos son tuyos, esos pagos tú los estás haciendo. ¿Y qué te dice el mismo artículo 91? ¿Qué es discrepancia fiscal? Es la diferencia entre lo que tú ganas, entre tu ingreso, entre tu erogación. Vamos a poner un ejemplo. Yo gano 40,000 pesos en el año, pero gasto 80,000 pesos. Entonces la autoridad en un año calendario hace ese análisis y dice, oye, si él me está reportando 40,000 pesos y está gastando 80,000, entonces esos 40,000 ¿de dónde provienen? En el peor de los escenarios te puede ser hasta lavado de dinero, ¿no? Correcto. Y en el mejor de los escenarios te dice, bueno, pues a lo mejor no me declaro correctamente. Entonces en ese sentido, la autoridad te puede hacer merecedor a ese procedimiento de discrepancia fiscal, y eso no es lo más grave. Lo más grave, que de acuerdo al 108 del código, la discrepancia fiscal ya es de carácter penal. Ya lo que tú tienes con el SAT es administrativo, pero ya lo que tienes con la fiscalía ya es de carácter penal. Y como dice el doctor Orozco, ahorita se reformó el artículo 19, ¿sí? En el cual, si caemos en ese supuesto, pues vamos a tener graves problemas y podemos no pasarla muy bien con la fiscalía. Entonces, hay que tener muy buena educación financiera con eso. Y repito, las tarjetas de crédito son intransferibles, son propias. Por favor, no las presten y tengan buena educación financiera. También Iván, ahorita que tocas ese tema, existe mucho la creencia de que tengo cuentas bancarias fiscales y no fiscales.
No, esa es una creencia de hace muchos años. Actualmente, Hay gente que todavía dice, Sí. esta no es fiscal. sí, cada peso que entre al sistema financiero es 100% fiscalizable. ¿Estemos dando dato o no? Es por eso, ahí les va otro dato. Mientras tú tengas una tarjeta, bueno, yo no estoy dando la al RFC, ¿sí? Pero si vas a sacar una cuenta bancaria, ¿qué creen? Hay algunas instituciones financieras que automáticamente te dan de alta el RFC, te generan un RFC. Entonces, en ese momento ya está siendo fiscalizable. Cada peso, cada centavo que entra a esos estados de cuenta bancaria ya son 100% fiscalizables. Entonces, hay que quitarnos esos mitos, ¿no? De que, ¿sabes qué? Es que esto solamente es fiscalizable y esto no. No, ahorita ya todo es fiscalizable. Ahorita con la inteligencia artificial, que ya el mismo SAT está usando ese medio para empezar a hacer esos cruces de información, pues ahí es donde van a empezar a salir muchas situaciones de estas. ¿Y qué es lo que va a meditar? Pues van a empezar con las auditorías, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y, por favor... O el que maneja, o el contribuyente que maneja puro ingreso en efectivo, pero que no puede comprar casa ni carro. Sin duda. Es que esas son las limitantes que la misma autoridad te pone, o sea, solamente hay limitantes para arrendamiento, para compra de casa, joyas, que la misma ley de actividades vulnerables ahí nos da los topes, que ese es otro tope, ese es otro tema. Cambiar el chip, Muy dice importante. el contador Armando. Licenciado Rosario, vivimos tiempos complicados, pero que necesitan decisiones bien estratégicas y bien, sobre todo, asesoradas. Correcto. Ya se mencionó en repetidas ocasiones, acerquémonos al especialista. Se vale escuchar muchas voces, se vale escuchar muchos canales, está bien, pero hay algo que siempre he mencionado, o sea, no nos crean. No me crean, váyanse a la ley, ahí estudienlo, chequenlo, revísenlo. Si estoy mal, háganmelo saber. Si estoy bien, bueno, pues ya se están convenciendo ustedes mismos de que esto que están diciendo es lo correcto. Es un futuro el que está en juego, es el futuro de cada una de las personas que en este caso se involucra y se inscribe al Seguro Social, bien sea queriendo jugar a que somos más inteligentes que la autoridad y que podemos simular o que podemos hacer cosas que no se deben o hacer las cosas bien y garantizar un resultado, sea cual sea. A lo mejor yo quisiera una pensión de 100,000 pesos, pero a lo mejor solamente me corresponde un salario mínimo como pensión. Bueno, asumamos que eso es a lo que tengo derecho y que los mecanismos para elevarla pues son A o B y bien estructurado. A lo mejor decimos, sí, es fácil recomendar asesórate de un abogado, asesórate de un excelente asesor en materia de seguridad social, de un buen contador, de un doctor en derecho, ¿no? Pero, pues, ¿con qué ojos divino tuerto? Diríamos, ¿con qué dinero? De cualquier manera, siempre hay mecanismos para poder estar tranquilos y no exponer nuestros dineros, bien sea porque el hijo me está ayudando, porque la hija, porque los familiares, porque de la pensión que me dejó el marido o la esposa, qué sé yo, estoy pagando porque me desarrolló bien. Ese tipo de situaciones, que tengo todo en orden, pues súper, pero no expongamos nuestros dineros en este momento para querer obtener un futuro mejor, arriesgando y haciendo todo de forma dudosa o no tranquilos. De verdad, sí, piensen bien, esto ha sido creado para llevar una mejor calidad de vida, sin duda, es aplaudible, sin duda, pero sí también debemos ser nosotros cautos, responsables y saber en dónde nos estamos metiendo, cómo nos estamos metiendo, por qué y para qué nos estamos metiendo. Esa sería mi recomendación. Nada más quisiera agregar que a veces es desgastante, hablo de manera personal, porque nosotros pues podemos no ser tan los expertos que digamos ni perfectos, pero traemos siempre la ley en la mano. Sin embargo, la gente dice, bueno, hay muchos asesores,
que dicen que sí se puede entrar de la modalidad 10 a la modalidad 10 trabajador independiente a la modalidad 40. Y pues uno se queda sin argumentos. Bueno, pues está bien, yo te traigo la ley, pero el otro no trae una ley, no hay un artículo que diga, mira, aquí dice. Correcto. Y si no lo trae, pues ahora sí que se acaba el discurso, no puede uno ayudar a la gente. Ahí sí es ya responsabilidad de las personas la decisión que tomen, pero sí se van a lo fácil, pues, y eso tendrá sus repercusiones a futuro. Y usted ya cuenta con la imagen completa en este su programa Opinión Independiente. No me queda más que agradecerle su asistencia e invitarle a que siga la conversación justamente abajo en la caja de comentarios, en donde usted nos puede decir cualquier duda, inclusive todas sus dudas han sido respondidas a lo largo de toda esta transmisión en vivo. Para que usted lo disfrute, este programa cada 3 meses tendrá cualquier tipo de tema que a usted le interese y que usted sobre todo abajo nos deje comentarios que quiere que se analice por un panel de especialistas de lujo, como ya lo ha visto. Muchas gracias por su asistencia y gracias a todos ustedes. Muchas Hasta la próxima. Gracias.